nunca me imaginé estar en un lugar tan precioso como este y poder hablar y anunciar las virtudes de aquel que nos escogió algún día en la eternidad para que estuviésemos en este lugar, en este país hermoso, Honduras. Honduras es un país hermoso, de 5 estrellas, lleno de esplendor y gloria. Aquí hay ungidos, aquí hay ungidas, aquí hay sacerdotes, aquí hay hombres y mujeres de Dios en Honduras. Amamos Honduras. Amamos Honduras. Y qué bonito recordar las cosas buenas y no recordar las cosas malas, que a veces el enemigo nos hace que las pensemos. Pero ante todo quiero hablar acerca de un tema muy especial. Y quiero que usted repita conmigo, si es tan amable, y diga: la prueba del corazón. La prueba del corazón. Salmos capítulo 139, versículo 23. Es un salmo bien conocido para muchos, pero quiero hablar acerca de él. Y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de ¿qué? Perversidad. Y guíame en el camino eterno. Pero mire la versión lenguaje actual. Y dice: Dios mío, mira en el fondo, ¿de dónde? De mi corazón, y pon a prueba mis pensamientos. Dime si en mi conducta no te agrada, y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Dios examina el corazón del hombre. Dios prueba el corazón del hombre. Dios pesa los corazones. Belsasar quería ser superior a su padre Nabucodonosor, y fue encontrado falso delante de los ojos de Dios, porque Dios pesó su corazón y su corazón era falso, y Dios lo sacó del reino de su padre. Entonces Dios de una u otra manera examina y conoce el corazón del hombre. Este salmo lo escribe el rey David y dice: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Mira si hay dentro de mí, o dentro del fondo de mi corazón, hay caminos que a ti no te agradan. Y yo quiero decirte en esta hermosa noche: Dios quiere que tú le hables y digas: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Revélame qué hay dentro de él, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Proverbios capítulo 4, versículo 23, que ustedes muchos han conocido este proverbio, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17, 9 al 10, y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y mire como interrogante, como pregunta: ¿quién lo conocerá? Y Dios mismo se contesta: yo, oh Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Porque donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro, dijo Jesús. Y no todo lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que está dentro. ¿De dónde? De su corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los malos hábitos, el pecado, la inmoralidad, y muchas cosas salen ¿de dónde? Del corazón. Las mentiras, el engaño, el odio. ¿De dónde? Del corazón. Y yo quiero decirte en esta noche que Dios quiere cambiar corazones. Dios va a hacer trasplante de corazón. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, Dios puede hacer un trasplante de corazón. Usted sabe que hay maldiciones generacionales que vienen de generación en generación.
Y hay maldiciones que dicen, ¿cómo es posible que a mí me llegó este problema? Hay que ver de dónde viene ese problema. Hay gente que no puede perdonar. ¿Se ha fijado? Hermano, es que yo no puedo. Es que siempre me recuerdo y no puedo. Examínate y dile a Dios, examíname dónde está el problema. Entonces, el corazón es como una planta nuclear. Y si hablamos cardiólogamente, como un doctor que no soy, el corazón tiene grandes secretos. Un corazón humano puede durar de 70 a 80 años sin darle mantenimiento. No le pueden cambiar la llanta y el aceite. Es una máquina, es como una planta nuclear. Es algo impresionante lo que Dios creó dentro de nuestro ser, nuestro cuerpo. Pero también dentro de este cuerpecito y su cuerpecito hay un corazón que le gusta hacer lo malo. Y yo quiero centrar el mensaje en esta noche, en esta historia bíblica, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. De ahí vamos a centrar el mensaje. Pero ante todo, diga conmigo, sacrificio sin corazón. Sacrificio sin corazón. Dígale, hermano, sacrificio, pero quede viéndolo así, sacrificio sin corazón. Así, sin corazón. No, el corazón alegre hermosea, ¿qué? Y entonces, ríase con el hermano, pues. Si está alegre su corazón, ríase. Hay gente que solo amargada pasa. Quiere decir que su corazón es que, mire, renuévame, Señor, renuévalo. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, dice así: y vino el rey David hasta Baurín. He aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y mire qué interesante. Y este Simei dice que salió maldiciendo a David. Sigamos. Y salía maldiciendo. Y el 6 dice: y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey y todo el pueblo y todos los hombres, ¿qué? ¿Los hombres qué? Valientes, que estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, uno de los valientes de David, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré, ¿qué? La cabeza. Y lo que responde el rey David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. David, el cantor de Israel, el poeta de Israel, el músico de Israel, el que amaba la presencia, el que decía: mi alma tiene sed de ti, oh Dios vivo, mi carne te anhela. Ese rey estaba pasando un momento de angustia, un momento de disolución, un momento de tristeza, porque su hijo Absalón había dividido el pueblo que Dios le había dicho que gobernase. Absalón, su hijo, con artimañas engañó a los gobernantes, a los principales, a los jefes.
seduciéndolos, engañándolos, para que dividiesen el pueblo de Israel. Y este hombre era tan astuto, tan sagaz, que se hacía pasar como un anciano, como un hombre sabio, y se ponía a las puertas y daba consejos a los hombres, y la gente llegaba a visitarlo. Y empezó a dividir el pueblo de Israel. Y llegó a formar una división de tal manera que estaba a punto de conquistar todo el reino de Israel. Dice que Absalón era el hombre más hermoso de la faz de la tierra. Sus caballos, dice que eran espléndidos. Su carruaje, cuando él se montaba, ese hombre decían: wow, qué tipo este. Como dicen algunas hermanitas, qué muñeco. Aquí no hay para esas hermanitas. Pero sedujo, trajo división. Mire, hay que tener cuidado con los líderes, que hoy en día la gente confía en ellos, porque hay gente que debe de multiplicar lo que hace dividir. Y dice que este Absalón llegó a conquistar casi todo Israel. Y llegó tanto su fuerza, que dice que el mismo rey tuvo miedo, tuvo temor, y salió de su palacio, salió de su casa huyendo de su hijo. Y ahí es donde se encuentra este relato bíblico, cuando se aparece Simei, uno de los siervos de la casa de Saúl. Cuando David se abandona su hogar, abandona su reinado, salió con los valientes que él caminaba a la derecha y a la izquierda, los hombres de guerra. Y dice que le apareció aquel hombre llamado Simei y le dijo: oh, maldito eres, tú que le has quitado el trono, tú que le has quitado el reino a Saúl y te has apoderado de él. Y dice que empezó a maldecirlo. Este Simei estaba en una cima, y desde esa cima le decía: perro maldito, y le tiraba piedras, y le sacaba y le sacudía los pies, le tiraba tierra y le tiraba piedra a David. Escúcheme, maldiciendo a David. Y David se quedó en silencio. Y ahí aparece uno de los valientes de David y le dice: escuche, oh Señor, lo que este hombre está hablando, cómo maldice su nombre. Déjame o deme permiso de ir y cortarle la cabeza a este perro. Así lo trató. Y ahí viene la interrogante, porque la respuesta de David es esta: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? La interrogante es que si el rey va con sus valientes, me imagino que esos valientes querían defender a su rey, ¿sí o no? Tienen que defender mi honor. Yo soy el rey, ¿cómo es posible que este hombre me trate así? Mátalo. Pero David no hace eso, sino que David le dice: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? ¿Quiénes eran los valientes de David? David tenía 30 valientes y tenía 5 principales. Y de entre esos 5 habían 3 que eran los que más sobresalían. Y esos 3 eran hijos de Sarbia. ¿Y quién era Sarbia? La hermana de David. Según los historiadores dicen que era la hermanastra, pero era la hermana de David. Entonces Abisaí, ¿quién era? Era su sobrino. Porque los hijos de Sarbia, segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 16, segundo libro de Crónicas 2:16, usted lo puede buscar en su casa. Los hijos de Sarbia
que era la hermana de David, eran tres. Uno era Abisaí, otro era Joab y otro era Asel. Eran los tres valientes principales del reino. Esos hombres iban a la izquierda y a la derecha cuando este maldijo a David. Y mire, es interesante esto, porque David, de vez de defenderse a sí mismo, no se defiende, ni busca que alguien lo defienda. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible? Si tiene hombres cara de leones, valientes, que no tienen temor a nada, absolutamente nada. Eran tres valientes. Y mire, estos tres valientes no se los ganaron por ser valientes, por ser sobrinos de David, o porque eran familia de David. No, eran valientes porque se ganaron ese derecho. Joab, dice la Biblia, que era un hombre tan inteligente. Era el general del ejército de David. El general. El general. Era un hombre tan feroz que ese hombre ganaba batallas para David, conquistaba naciones para David, pueblos para David. Y ante todo, antes que ese hombre ganase una batalla y entrase a una ciudad, él conquistaba a ciudad, y la última estocada siempre esperaba ¿a quién? A David. Era tan leal a David que él decía: si yo doy la última estocada, si yo mato a todos en esta ciudad llevará mi nombre. Y yo no quiero que lleve mi nombre, yo quiero que lleve el nombre de mi rey. Y entonces mandaba a llamar a David con su consejero y le decía: ven, mi rey, porque estoy a punto de conquistar esta ciudad. Ven y da el toque final. Qué leal. Era un hombre que daba buenos consejos. Cuando David se le metió la locura de censar el pueblo de Israel, Joab le dijo: ¿qué haces? ¿Por qué estás censando el ejército? ¿Por qué estás censando el pueblo? Era un buen consejero. Era un hombre valiente. Qué interesante, ¿va? ¿Quién era Abisaí? Abisaí, dice la palabra, que en una ocasión mató 18,000 personas. Y yo me ponía a pensar: ¿y cómo mató a 18? Imagine cuántos le tocaron a él. 18 por 1. No sé lo que hizo, pero ahí dice la Biblia. Abisaí era un hombre feroz. Ese que le dijo: permítame ir a cortarle la cabeza, era un hombre feroz. Era un valiente. Dice que Abisaí, en cierta ocasión, David lo sorprendió un gigante y buscó para matarlo. Y David estaba cansado, a punto de morir, y se levantó Abisaí y mató al gigante. Hombres valientes. Hombres valientes. ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? Amén, digan amén, amén. Pues por lo menos que digan allá amén, amén. ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? Amén. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Ay, 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 ahí suena diferente. Y el tercero era Asael. ¿Quién era Asael? Dice que Asael era un líder, alguien que organizaba bien el ejército de Israel, alguien que decía: vamos a tomar esta estrategia para ganar esta batalla, vamos a hacer esto y esto y esto. Era un hombre que hacía un sinnúmero de planes, súper inteligente. Y no solo eso, dice que era el hombre más rápido de la tierra, que era el hombre más veloz de la tierra, más veloz que una gacela. Que no lo voy a alcanzar, ¿verdad? Yo decía en la mañana: ni el jamaiquino, ¿cómo es que se llama? Usain Bolton. Voy. No lo podía alcanzar ese hombre, era tan veloz, que era más veloz que una gacela. Eran los tres sobrinos de David. Y no se ganaron el puesto porque eran sobrinos, no, porque era gente valiente. Pero ¿por qué David le dice eso?
¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué David les hace esta pregunta? ¿Y por qué David? ¿Por qué? Y se los quiero explicar por qué. Porque Joab era el general del ejército de David, pero tenía un problema. Abisaí era uno de los valientes, Asel era uno de los valientes, pero había un problema en ellos. Había un enemigo de David dentro de Israel que se llamaba Abner. Este Abner no creía en el ungimiento de David, no creía en que Dios había puesto a David como rey en Israel. Él era el general del ejército de Saúl y él decía, no te creo. Y hablaba en contra y dividía al pueblo y afligía el corazón del pueblo para que no creyesen en David. Y David sabía esas cosas. David sabía que este hombre hablaba en contra de su reino. David sabía que este hombre no lo quería. Pero en cierta ocasión David se encuentra con Abner y dice que lo invitó a su casa. Y cuando lo invitó a su casa le dio de comer, lo besó y lo mandó y lo envió en paz. Pero no estaba Joab en ese momento. Cuando Joab llega, le dan la noticia y le dicen, Abner, tu enemigo. Porque Abner había matado al hombre veloz Asael, que era hermano de Joab. Y entonces había una espinita en Joab que quería quitársela. ¿Tiene una espinita usted alguna vez? ¿Que quiere quitarse algo? Una espinita en el corazón que me la hace, me la paga. Ya va a ver quién soy yo. Ya va a ver, ya va a ver este indito, ya va a ver. Abner había matado a Asael, que era el hermano de Joab, y Joab tenía rencor en su corazón, tenía sed de venganza para matar a Abner. Y cuando Joab se da cuenta que David le dio de comer a su enemigo, lo besó y lo despachó en paz, le dice a David, ¿qué hiciste? ¿Sabes que ese hombre es tu enemigo? Y David le dice, calmado, yo lo perdoné. Él no es mi enemigo, él es mi amigo. Y dice que Joab, de escondidas, sin decirle al rey, se fue tras Abner hasta que lo encontró y lo mató. Cuando David le dice, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Les está diciendo, ustedes y yo no los parecemos. Ustedes son mis sobrinos, ustedes son mi familia, pero ustedes y yo no los parecemos. Ustedes son los valientes que tengo alrededor mío. Ustedes son los que trabajan conmigo. Ustedes son los que sirven al rey, los que se mueven por el rey. Ustedes sirven al rey, pero su corazón no se parece al del rey. Lo que les estaba diciendo David es esto: ustedes y yo no los parecemos para nada. Aunque sean familiares, no se parecen a mí. ¿Qué cosas? Porque David conocía el corazón de ellos y sabía David que ellos eran hombres perversos. Segundo punto, eran duros de corazón. Diga conmigo, duros de corazón. No podían perdonar. ¿Cuántas personas son duras de corazón? Que no quieren perdonar. Yo fui a orar por un hombre que estaba a punto de morir. Me dijeron, hermano Josué, vaya ahora, ese hombre tiene cáncer, ya está dando lo último, pero todavía habla. Yo le dije, sí, voy a ir a orar.
Fui a orar por ese hombre y el Espíritu Santo me habló y me dijo: no ores por sanidad, habla con él y dile que perdone. Yo vine y entré a ese lugar. Ese hombre me escuchó bien las palabras. Yo le dije: así dice el Señor, Dios quiere que perdones, y el perdón está entre tu familia. Y me dijo aquel hombre: no. Eso fue como a las 8 de la noche. No. Yo le dije: Dios te está hablando, Dios le está dando una oportunidad, varón. Y me dijo: no. Como a la 1 de la madrugada ese hombre murió. Y me duele en el corazón. Me duele. Porque tuvo la oportunidad de abrir su corazón y pedir perdón y no quiso. Yo le pregunté, después que enterraron a ese hombre, a una de sus hermanas, y le dije: ¿por qué, si el Señor me dio una palabra para ese hombre? Dios no lo quería sanar, Dios lo que quería era salvarlo. Y me dijo una de las hermanas: hermano Josué, mi hermano tenía rencor contra nosotras, que somos 3 hermanas. Mi papá, cuando murió, la casa donde vivimos la dejó a nombre de nosotros, de las 3 mujeres, y no le dejó herencia a él. Por una simple herencia, por un pedazo de bloque, perder la salvación tan grande duele. Mi hermano no quería perdonarlos porque dijo: esa casa debe ser mía y ustedes viven en esa casa que es mía. Y mi papá le dejó no solo esa casa, le dejó otros bienes y él quería esa casa. Duele. Y disculpen que grito, porque así es la verdad. Porque uno sabe para dónde va una persona que no quiere arrepentirse. Hay un lugar de tormento debajo de esta tierra, que si saliese la gente gritaría. Duro de corazón, duro de corazón. Valientes, esforzados, trabajaban para el rey, servían para el rey, como mucha gente lo hace en las congregaciones. Sirven, hacen un sinnúmero de cosas, se desvelan por el rey, pero no se parecen al rey, no tienen el corazón del rey. Cuando David les dice estas palabras, les está diciendo: ustedes y yo no los parecemos, ustedes y yo no se parecen a mí. Esas son las mismas frases que Jesús les dijo allá en Mateo, cuando les dijo: ustedes me llaman Señor y no hacen las obras que yo les digo que hagan. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y Jesús les dice: ustedes no los conozco porque no se parecen a mí. ¿Se fija la diferencia? Los que sirven en esta casa tienen que hacerlo de corazón, no agradando a los hombres. Porque si usted quiere agradar a los hombres, cometió el gran error. Usted hágalo de corazón para Dios, con gratitud. Tiene un aplauso al Señor, lo miro en serio. Es que la palabra nos está hablando. Se sacrificaban para el rey, trabajaban para el rey, servían para el rey, pero no se parecían al rey. Estos hombres eran valientes, pero no tenían corazón. Eran hombres sanguinarios, hombres duros. Y por eso David le dice esas frases. Son duros de corazón, corazón de piedra. Hay que dejar que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones, ¿sí o no?
Diga conmigo, un corazón conforme al de Dios. Cuando hablamos de David, es impresionante hablar de este hombre. Es la copia de Jesús. Es una copia. Cuando vamos y usted mira fotografías de Israel, del esplendor de Israel hoy en día, usted va a ver al baluarte de David, que lo tienen en alto, en alta estima, porque era un hombre que le dio las mejores épocas a Israel. La época de oro que tuvo Israel en todo su reinado fue en el tiempo de Israel, de David, perdón. En el tiempo de David no habían altares, no había idolatría, no había gente que llegaba hacia los lugares altos a adorar a otros ídolos, porque sabían que la presencia que cargaba ese hombre David, ese cantor, hacía que la idolatría se fuera. Había adoración 24/7, había una presencia en Israel. Por eso David era la luz. Cuando Abisaí le dijo: no puedes pelear con ese gigante más, no puedes entrar a la guerra, porque tú eres la luz de Israel. Pero ¿por qué se ganó ese título ese hombre? Ese hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios lo escogió. Y qué bonito es cuando Dios escoge a alguien. Y Dios te escogió a ti, a mí, a todos los que estamos aquí y los que miran por las redes. Dios te escogió porque tú tienes el corazón de Dios. Y hay una gran diferencia entre el primer rey y el segundo rey de Israel. El primer rey de Israel, que era Saúl, fue un hombre que el pueblo lo pidió. El pueblo lo pidió. Y como el pueblo lo pidió, el mismo pueblo prácticamente lo quitó. Y ese es otro tema aparte. Pero David era el hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo escogió y dijo: me voy a buscar uno que me obedezca. Voy a buscarme uno en medio de las ovejas, allá a un campesino que me obedezca y que crea en mis promesas. Y dice que se escogió a ese hombre llamado David. Allá. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia lo dice. La palabra lo menciona. Era un hombre misericordioso. Y aún así, David era un rey que cometía muchos errores. Y cometió muchos errores. Para mí, el rey David fue un hombre perfecto en su imperfección. Porque también cometió errores. Pero hay una gran diferencia en aquel corazón que está conforme al corazón de Dios. Reconoce su error, reconoce su pecado. David reconoció el pecado que él había cometido y se humilló. Eso no lo hizo Saúl, pero David sí lo hizo. Se postró, se humilló. Salmo 51. Y le dijo: Señor, perdona mis pecados, renueva en mí un espíritu recto dentro de mí, perdóname. Se humillaba. Y es la gran diferencia de aquel corazón que se parece al de Dios. Se humilla. Y por eso David era el rey más perfecto en su imperfección. David tenía un corazón misericordioso y amaba misericordia. Él podía comer con sus enemigos y no tenía temor de ellos. David era un hombre misericordioso. Y eso pasaba con sus sobrinos. No tenían misericordia.
David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, lo tuvo en sus manos. Pero él dijo: ¿cómo haré este mal con este ungido que Dios lo escogió? No lo puedo hacer, porque David tenía un corazón como el de Dios. Y por eso a Jesucristo lo llaman hijo de David, hijo de David, hijo de misericordia. Porque Jesús es el mayor ejemplo de misericordia, de amor, de un corazón sensible. Mírenme a mí, que yo soy manso y puro de corazón, humilde de corazón. Jesús sabía que Judas era ladrón y nunca lo llamó ladrón, sino que le dijo: mi amigo, mi discípulo, y sabiendo que Judas se robaba las ofrendas. En cierta ocasión, Juan y Jacob fueron a predicar a una ciudad y no los recibieron. Y ellos dijeron: mira, Jesús no los quiere recibir. ¿Por qué no oramos así como Elías, que hizo descender fuego del cielo para que los consuma todos estos impíos? Y Jesús los queda viendo con ternura y les dice: ¿de qué espíritu son ustedes? ¿Acaso quiero yo que los hombres se pierdan? Hay gente que tiene que cambiar el corazón, porque solo pensando en lo malo se lleva. Solo queriendo hacer el mal a los demás. No quieren hacer ni un bien al prójimo. Y si tú no lo estás haciendo, es el tiempo que le digas: Señor, renueva mi corazón. Jesús, estando en la cruz, escúcheme bien, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y cuando Jesús resucitó, después de que Jesús le habló y anduvo con sus discípulos, y uno de los discípulos que era más imperativo que todos, llamado Pedro, le dijo: tú me vas a negar. Y él dijo: no, y lo negó 3 veces. Cuando Jesús resucitó, lo primero que pregunta es: ¿dónde está Pedro? Hoy sí me le voy a cortar las orejas de verdad. Hoy sí lo voy a pelar. Discúlpeme la expresión y perdónenme como buen hondureño. No, diga conmigo: no. Sino que fue a buscarlo, y Pedro estaba en alta mar, estaba pescando, y desde lejos Jesús llamó a Pedro: ¡ey! ¡Ey! Y miró a Pedro, aquel hombre que estaba a la orilla asando pescadito asadito. Jesús no estaba buscando a Pedro para juzgarlo, como muchos de nosotros lo hacemos, sino que Jesús estaba esperando a Pedro para darle de comer, perdonarlo. Y Jesús le dice: Pedro, aquí tengo. Cuando Pedro escuchó la voz de Jesús y miró que era Jesús, se tiró como loco. Se tiró a los pies de él y empezó a llorar. Te he negado. Y Jesús le dice: no, no te preocupes. Le dice: Pedro, ¿me amas? Qué lindo Jesús. Ay. Qué lindo, de verdad. Te alabamos, Señor. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y le vuelve a repetir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pues ve y pastorea mis ovejas. Qué ejemplo de amor. Por eso lo llamaban el hijo de David, el hombre de misericordia. Escúcheme bien, y yo quiero que usted se lleve este proverbio para su casa, y yo quiero que usted se lo hable a su hijo, a sus hijos en la noche. Repítanselo esta semana que viene, por favor. ¿Me quieren hacer ese favor? ¿Cuántos dicen amén? Los que están en las redes, ¿cuántos me dicen amén? Proverbios 3,
3 y 4. Dice así: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. David amaba misericordia. Y por eso nosotros tenemos que amar misericordia. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Dígale a su hijo: nunca se aparte de ti, hijo, hija, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, dentro de tu corazón, porque un día tú vas a necesitar que alguien tenga misericordia de ti. Tú tienes que decirle a tu familia, a tu hijo: sé misericordioso, porque un día vamos a necesitar misericordia de otro, que esté clavada en el corazón. ¿Y quién escribe este proverbio? Salomón. Porque mire, si tú no perdonas ahora y si tú no tienes misericordia ahora, afectas a tu familia y a tu generación. Y tú dices: ¿por qué mi hijo salió así? Porque tú no perdonas. Y por eso Salomón entendía estas verdades. Y Salomón, como siendo hijo, miró a su hermano que le quiso quitar el reino a su papá. Miró a su otro hermano que violó a su hermana. Y miró un desastre en el reino. Y él dijo: si Dios me escogió a mí, yo tengo que hacer las cosas correctas. Cuando David murió, quedó Joab siempre como general. Pero Dios había escogido a Salomón. Y Salomón tomó la decisión de decir: no, yo ya no quiero a Joab como general. Yo ya no quiero a Abisai. Y les dijo a ellos: entreguen su cargo. Y ellos dijeron: no, entonces los voy a quitar, porque yo quiero que en mi reino haya paz. Y donde hubo paz en Israel fue en el gobierno de Salomón. Hubo un esplendor de la gloria de Dios. No hubieron guerras. Porque esto afecta a la generación. Esto afecta a los hijos. Si tú no mostraste misericordia hacia otro, ¿cómo tus hijos van a ver lo que tú has hecho? Y le dijo las mismas palabras a Joab. Y le digo algo: Joab no quiso obedecer y se escondió. Se fue al santuario, y como en el santuario no lo podían tocar, Salomón mandó a Benaía, que era uno de los valientes de David. Era el quinto, pero que tenía el corazón conforme al de David. Ese Benaía había matado 2 leones y mató un león en la nieve, lo despedazó. Era un hombre valiente. Y Salomón le dijo: ve y habla con Joab y dile que se lo digo por favor, si no mi espada va sobre él. Porque yo no quiero tener en mi pueblo hombres sanguinarios que hagan daño. Israel sabe el daño que ellos hicieron, a pesar que son familia mía. Fueron a buscar a Joab, y Joab él mismo declaró juicio sobre él y dijo: pues me voy a morir aquí. Y allí murió. Por eso debemos de entender esto, que todo lo que el hombre siembra, al final se cosecha.